Este, ya hoy la segunda semana del tercer módulo, vea qué rápido va el tiempo. De industria alimentaria, que en realidad, este, buenas noches, Maureen. Espero que se encuentren súper bien. Como les decía, se llama industria alimentaria, pero también para mí va más enfocado este módulo en todo lo que es principios que de este curso de manipulación de alimentos, que yo me imagino que ustedes lo tienen para sus trabajos. Ustedes tienen manipulación de alimentos. Ahí me levantan los deditos. Francela sí tiene, sí, Juliana, digo, Maureen, no sé si Juliana tendrá, porque en algunos trabajos lo piden cuando es de industria alimentaria. Entonces es un repaso que igual, aunque uno sabe eso, siempre es bueno estarse recordando, esos son principios que hay que estarse recordando y por eso el Ministerio de Salud manda a sacar, a renovar el carnet cada cierto tiempo, por lo mismo, porque hay cosas que uno mismo se tiene que estar refrescando. Pero es más como enfocado a la parte de food service. Es la gente que trabaja, por ejemplo, en comidas rápidas, catering service, restaurantes, sodas, servicios de alimentos, por ejemplo, institucionales. Este módulo va más como por ese y también un poco a la parte de verdad, lo que vimos las pasadas, microorganismos, de enfermedades, de brotes, epidemias y toda esta parte. Entonces, la semana pasada, vamos a hacer un repasito, vimos, eh, aquí vamos a agrandarlo un poquito. La semana pasada vimos que eran microorganismos, ¿verdad? Que son esos seres que solamente se pueden ver con microscopio o con otros instrumentos todavía, porque hay todavía más pequeños que como los virus, que no se pueden ni siquiera en un microscopio ver. Habíamos visto qué tipos de microorganismos existen, que habíamos visto que virus, bacterias, parásitos, levaduras, mohos, ¿verdad? Fitoplancton, todo esto. Y también habíamos visto que habían otros tipos que eran los benéficos, como los probióticos, los o las levaduras que son para fermentar específicas. También teníamos los que eran los neutros, los que no hacen nada, ni enferman, ni nada. Los de deterioro, ¿verdad? Que hacen que se descomponga un alimento, pero no necesariamente enferman, pero sí tienen pérdidas millonarias en la industria. Y los patógenos, que son los más preocupantes porque pueden causar enfermedades, desde alguna diarrea sencilla hasta la muerte. Y entonces es otra clasificación. Hemos visto la diferencia entre intoxicación e infección, que afectaba a los microorganismos. Y aquí vimos todo lo que eran las barreras, tecnología de barreras, que a un alimento ustedes deben de conocer muy bien en donde ustedes trabajan, si trabajan con frutas, con carnes, con ¿verdad? Panificación o con diferentes áreas, entonces saber que por lo que hemos visto, el AW, o sea, la cantidad de agua, o por el pH, o por diferentes maneras se puede evitar, pues se pueden poner barreras y la idea es que tenga más de una barrera para preservar el alimento sin necesidad de llegar a un aditivo, aunque el aditivo, si se requiere, se requiere, a veces no queda de otra, ¿verdad? Pero sí se puede evitar también muchas veces, eso va a depender de toda esta tecnología de barreras y la inocuidad. Yo les contaba que inclusive hay países o lugares donde no pausan la leche y eso es porque tienen un control de prácticas de manufactura, de prácticas agrícolas tan exageradamente buenas que no ni siquiera necesitan pasteurizar la leche porque pueden garantizar la inocuidad de la leche por cómo manipulan la vaca, toda la cantidad de exámenes que se les hace, a todo lo que comen. Entonces tienen tanto control que pueden darse ese lujo, ¿verdad? Hasta eso llegamos, ¿verdad? Entonces, métodos de conservación que son primitivos, ¿verdad? Yo les contaba que siempre se usó las conservas como manera de preservar o salar o de secar, fermentar y esa era la manera. De hecho, por muchos años fue mucho más saludable la cerveza y el vino que el agua porque justamente la fermentación mata, compite, pues digámosle así, con los patógenos y entonces se hace más seguro, ¿verdad? Por un tema de acidez,
que el agua en aquella época donde no existían ni siquiera el conocimiento que había microorganismos, ¿verdad? Y al final vimos a enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, hoy vamos a ver alimentación, tipos de cocción, contaminación cruzada y usos de temperatura. La clase hoy está muy enfocada a, como les decía, a food service, que eso es, como les dije, sodas, comidas rápidas, restaurantes, comedores institucionales, todo este tipo de catering service, todo este tipo de, ¿verdad? Que comedores puede ser desde la cárcel, que un hospital, que todo hay un servicio de alimentación, o desde una empresa, ¿verdad? Llámese cualquier empresa grande, tienen un comedor institucional, entonces va más enfocada en ese tema, pero si no trabajan en esas áreas, igual mucha de esta información les puede servir. Se pueden aplicar ciertos conocimientos o ciertos conceptos y también hasta para las propias, la casa de uno, ¿verdad? Hay cosas aquí muy importantes. Entonces vamos a empezar la de hoy. Primero vamos con el concepto de alimentación. Alimentación, bueno, aquí viene alimentación saludable. Bueno, alimentación en general es, digámosle que el acto voluntario de escoger, preparar y consumir un alimento. Eso es alimentación. Es algo voluntario y tiene que ver con la cultura, ¿verdad? La gastronomía cambia. Si en España que la paella, que el vino, que las tapas, que en Italia las pastas, que en México los tacos, en Costa Rica el gallo pinto, el chifrijo, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con la parte cultural, pero también es algo personal. Hay personas que no les gusta o les cae mal. Por eso es un acto voluntario de consumir un alimento, de cómo prepararlo. Aquí viene ya abajo el concepto de alimentación saludable. Ya aquí delimitamos. Una alimentación saludable es la que incluye todos los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas. Yo aquí la agregaría en las proporciones, que no es lo mismo la cantidad que la proporción. En las cantidades sí, y también que sea adecuada. Adecuada significa adaptada a la persona en el sentido de no es lo mismo lo que come un hombre que una mujer, por sexo, por edad, ¿verdad? No es lo mismo que come un niño que un adulto mayor, por estado fisiológico, ¿verdad? Una mujer embarazada, una mujer dando lactancia. También se puede adaptar por estilo de vida, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, una persona sedentaria, entonces también eso se llama adecuada, que las cantidades sean adecuadas, aquí viene cantidades adecuadas. Y también aquí yo le agregaría que sea variada, porque dice que incluye todos los grupos de alimentos, pero yo puedo comer todos los días, todos los grupos de alimentos, pero digamos que el único fruta que yo como es banano y el único harina que como es arroz y la única fuente de proteína que como es salchichón. Entonces puedo comer todos los grupos de alimentos, pero no es variada. Entonces ya no caería en la categoría de alimentación saludable, porque una alimentación saludable invita a las personas a comer variado porque en la variedad hay diferentes nutrientes. Por ejemplo, no es lo mismo, el banano es muy bueno, pero si solo como banano me estoy perdiendo de comer manzana o uvas o etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes frutas que todas por colores tienen diferentes vitaminas, por y minerales, antioxidantes, entonces que se sabe que las que son de color morado ayudan a la parte cardiovascular, que se sabe que las que son anaranjadas ayudan a la parte de la visión, a la piel, etcétera. Entonces, por eso es que también yo incluiría aquí que sea variada y proporcionada. Entonces, aquí viene un resumen: alimentación saludable, que haya un adecuado aporte de nutrientes y que esto me va a dar un buen funcionamiento del cuerpo en general, de las funciones metabólicas del cuerpo. Entonces, aquí hablamos, bueno, de eso es alimentación, ahora vamos a hablar de nutrientes. Uno siempre escucha,
tiene tantos nutrientes, hay que nutrirse, está desnutrido, ¿verdad? Todo esto se va a desnutrir y a veces ni sabemos qué son los nutrientes. Entonces, los nutrientes son 5 tipos de nutrientes, 5 familias, por decirlo así. Todos los nutrientes caen en estas 5 familias. Entonces, son carbohidratos o hidratos de carbono, ¿verdad? En Costa Rica le decimos más carbohidratos. Las proteínas, los lípidos o grasas, lo mismo, vitaminas, minerales. Aquí ponen el agua en sí no es un mineral, no es un nutriente, pero es indispensable, ¿verdad? Para que todos esos nutrientes se puedan absorber y metabolizar correctamente, pues se ocupa siempre agua. Entonces, en esas 5 familias, lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, están todos los nutrientes. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, carbohidratos, que uno escucha, yo estoy comiendo una dieta sin carbohidratos, o ella come muchos carbohidratos, la gente usa eso. Bueno, pero ¿qué son? Son un grupo es un nutriente, digamos que el que más se consume por lo general, y es el que da energía. Digámosle que es la gasolina para el carro, la primera energía que ocupamos para todo lo que hacemos. Esa energía fácil de obtener, rápida, viene el carbohidrato. Entonces, está por lo general en las frutas, en las harinas, ¿verdad? En los cereales, las leguminosas, las verduras harinosas, que ahorita vamos a ver los grupos de alimentos. Por lo general están ahí presentes los carbohidratos en mayor cantidad. Hay otro carbohidrato que ese no aporta energía, aquí no está mencionado, pero se los digo para que sepan, que se llama la fibra, que es famosa fibra alimentaria, que esa lo que hace es que ayuda a la digestión, que ayuda también al sistema cardiovascular, le ayuda a muchas cosas, ayuda al sistema inmune porque alimenta las bacterias buenas que tenemos en los famosos probióticos, las bacterias que viven en nuestro tracto gastrointestinal, que son muy sanas. Ellos se alimentan de algunos tipos de fibra. Y aquí no viene mencionado, pero sí es muy importante cuando escuchen fibra, viene de los carbohidratos. Entonces, como les digo, los carbohidratos, piensen en la gasolina porque es la que da la energía para que podamos funcionar, para que todo, desde el corazón que late, nuestro sistema, ¿verdad? Gastrointestinal que pueda digerir, etcétera. Todas nuestras funciones necesitan energía, pero también caminar, hasta alzar la mano, para todo ocupamos un gasto de energía. Viene principalmente de los carbohidratos. Todos, voy a volverme aquí. Aquí vemos carbohidratos, proteínas y grasas. Estos 3 están aquí. Se llaman, les decimos, macronutrientes, que son más grandes. Y vitaminas y minerales, estos 2 de abajo, les llamamos micronutrientes. Entonces, los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, todos van a dar energía, pero la energía que se usa más fácil, la que es más rápida para que el cuerpo la coja y la aproveche, viene generalmente de los carbohidratos. Entonces vamos con las proteínas, que también escuchamos mucho el término, ¿verdad? Que la gente habla, le falta proteína, o estoy con un suplemento de proteína, o una dieta alta en proteína. Entonces, ¿qué son las proteínas? Esto es un macronutriente que ayuda a la construcción de los músculos, pero también ayuda a la reparación de los huesos y tejidos. Entonces, ayuda mucho dice que al adecuado desarrollo y el normal funcionamiento de todo el organismo superior. Entonces, las proteínas generalmente vienen de las carnes, del huevo, de los lácteos, ¿verdad? Los de origen animal. También hay proteínas de origen vegetal. Por lo general del arroz y los frijoles juntos tienen un poquito de proteína. Todos tienen en menor cantidad, pero también aportan proteína. Pero obviamente la fuente primordial de las proteínas sí vienen de los alimentos, o los de mejor tipo de proteína de origen animal. Y, ¿verdad? Las carnes siendo por excelencia, y el huevo, los que dan las mejores proteínas. Y el tercer macronutriente, que se llaman las grasas,
Ese es el que más energía da, pero no es la energía más rápida de usar, pero da más energía. Entonces también dan energía y dice que ayuda a controlar la temperatura corporal. Ahora, cuando uno tiene más grasita, pues entonces se mantiene más la temperatura corporal. Una persona muy delgada va a sufrir más frío en momentos de clima. También las grasas ayudan a la elaboración de enzimas, de hormonas también, gracias a las grasas. Por ejemplo, hay esas muchachitas que a veces sufren de esta famosa anorexia, ¿verdad? Que hay gente que no come nada porque es como un trastorno ya psicológico, una enfermedad. Y muchas veces tienen problemas de la menstruación que se les va. No tienen la menstruación mensual porque como no consumen nada de grasas, no tienen cómo sintetizar las hormonas naturales para ver el proceso reproductivo normal de cualquier mujer. Entonces, a veces es porque justamente falta un nutriente que ayuda a las hormonas en general. Y entonces vamos con los dos micronutrientes, que son minerales y vitaminas. Estos son micro, entonces con poquito que uno consuma, ahí ya se logra el requerimiento. Esos ambos, minerales y vitaminas, lo que ayudan es al metabolismo, que me va a dar el buen funcionamiento del cuerpo, del organismo. Aquí vienen ejemplos: el hierro, el calcio y el sodio. Por ejemplo, si nos falta hierro nos da anemia. Si nos falta calcio nos da osteoporosis. Si nos falta sodio nos puede dar problemas cardíacos. También falta el potasio, ¿verdad? Que también está muy relacionado con el tema cardiovascular. Y falta muchísimo. Selenio, que es un antioxidante. El zinc tiene mucho que ver también con la parte cardiovascular, con la parte mental. Magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos vienen por lo general por eso es que decíamos que una alimentación saludable era variada, porque en la variedad hay diferentes, que en tal alimento hay más magnesio, en otro hay más calcio. Entonces por eso es que uno debe tener una alimentación variada y estar como cambiando, probando cosas, haciendo como más diferentes las recetas normales en nuestro diario vivir, para poder entonces obtener nutrientes que tal vez en un alimento no había tanto, pero en el otro sí. Dice que la ausencia produce problemas en los organismos, debilidades óseas, desequilibrios metabólicos, entre otros. Vitaminas. Las vitaminas son indispensables para el adecuado funcionamiento de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y el resto del organismo. En realidad, igual que los minerales, ayudan al metabolismo. Y entonces también ayudan a la prevención de enfermedades. Ejemplos: aquí están, en las vitaminas está la A, que uno siempre la asocia con la visión, que está en los de color anaranjado, rojo, generalmente verde oscuro. Que uno oye la D, esa con el sol se activa, con 15 minutos al sol se activa. Cuando me acuerdo, cuando salió lo del COVID, habían salido varios artículos científicos que había una correlación, que las personas que más mal le iban eran las personas que tienen deficiencia de vitamina D. La vitamina D era como una protección natural a ciertas infecciones. Después está la E, que esa está muy relacionada con la piel. Después está la K, con la coagulación, ¿verdad? Y también están todas las del complejo B, que la B1, la B2, todas ayudan al metabolismo. Esos son la tiamina, la niacina, la riboflavina. También tenemos el ácido fólico, que ese es sumamente importante para el corazón, y también es muy importante para las mujeres en edad fértil, porque para un embarazo previene ciertas patologías, como ¿verdad? El desarrollo del tubo neural en el bebé. Entonces eso es muy importante. Eso está en el aguacate, en los frijoles, en lentejas, maní, o sea, están, como les digo, por eso es que uno tiene que comer variado. Y y después también tenemos la B12, que hay un problema cuando la gente es vegetariana, el extremo, se llaman los veganos, los que no comen nada, ni siquiera derivados, porque la B12 solo se encuentra en productos de origen animal. Creo que las algas también tienen pero en poquita proporción. Entonces a esas personas general lo que se les recomienda es que se inyecten.
porque una deficiencia de ácido fólico o de B12 podrían dar también anemias, y son anemias, pero no sé si alguno de ustedes ha tenido anemia, ¿verdad? Algo tan sencillo como la anemia, pero la anemia es algo muy, este, muy, ¿verdad? Desgasta a la persona, es una enfermedad, bueno, un síntoma, no sé si se llega a considerar enfermedad, pero es un síntoma, que realmente quita la energía, este, muchas cosas. De hecho, yo tenía un amigo que hace poco, vea, pensaban que tenía cáncer, le hicieron como 1000 exámenes de todo, no daban qué era, y al final lo que se dieron cuenta es que lo que tenía es que él no absorbía bien el AB12, y lo que tenía era una anemia de AB12 enorme. Entonces estaban pensando que tenía cáncer porque estaba realmente enfermo. Entonces vean lo importante que es solo una vitamina, la eficiencia, por ejemplo, en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esas son como las dos funciones, que más que todo es el metabolismo, diferentes funciones del cuerpo. Y también aquí se previene enfermedades porque algunas son antioxidantes, entonces se pueden prevenir algunas enfermedades gracias a estas vitaminas. Ok, entonces ya vimos los nutrientes, que son 5 grupos, ¿verdad? Los macronutrientes son 3: proteínas, grasas, carbohidratos. Y los micronutrientes son 2: vitaminas y minerales. Ahora, ¿dónde están esos nutrientes? Están obviamente en los alimentos. Entonces, un alimento puede tener varios nutrientes. Por ejemplo, la leche la leche materna puede nutrir a la perfección, al 100%, a un bebé, que por 6 meses exclusivamente un bebé debería solo consumir leche materna. Entonces quiere decir que en la leche materna están todos estos 5 grupos de nutrientes en las concentraciones y en las proporciones perfectas para el bebé. Así de increíble es el cuerpo. Y a conforme el bebé va creciendo, la leche va cambiando. Entonces no es lo mismo la leche de la primera semana, que se llama el calostro, o la leche del primer mes, o la leche materna del quinto mes, o la del año. O sea, la leche va cambiando a conforme el niño va teniendo necesidades diferentes. Entonces, pero la idea es que sepan que en los diferentes grupos pueden haber más. Aquí yo voy a mencionar los nutrientes predominantes, ¿verdad? Pero hay muchísimos más nutrientes en cada uno de esos grupos que vamos a ir viendo. Entonces, como les decía, existen 5 nutrientes y se clasifican, se encuentran presentes en 4 grupos o familias de alimentos. Aquí viene una pirámide. En Costa Rica no se usa la pirámide, en Costa Rica se usa el plato de la alimentación, pero resulta que eso ha cambiado en los últimos años, la proporción. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, a mí se me decía que era una cantidad enorme de harinas que tenía que consumir una persona, y ya se sabe que eso puede más bien producir obesidad, diabetes en exceso. Entonces ya ha ido cambiando un poco la proporción, para que sepan. No sé, la compañera Juliana, que es más jovencita, cuando estudió, si todavía veían el plato, que ese montón de carbohidratos predominantes y harinas y todo lo que se recomendaba, pero eso ha cambiado un poco, aunque siempre siguen siendo este grupo, cereales, leguminosas y verduras seminosas, la base de la alimentación, pero no, tal vez ya no tanto como antes se recomendaba. Entonces vamos a ir viendo una por una. No, perdón, no tan joven, pero sí se veía así. Ahora yo creo que más bien es como invertida, como se Exactamente. usa. Sí, de hecho que eso es demasiado reciente, creo que fue hace como 1 o 2 años, el año pasado fue que salió de que ya estaban como invirtiéndola, y, y parece como que fue que en los años 50 por ahí, en Estados Unidos, esas grandes corporaciones como Kellogg's y etcétera, etcétera, que venden harinas, pues les servía que digamos a nivel institucional de salud se recomendara pues bastante, y como todavía no se sabía, no había tanta diabetes, no había tanta obesidad, ¿no? Entonces lo empezaron a recomendar,
y cuáles fueron los resultados, ¿verdad? De esa metodología, una epidemia de obesidad como nunca se ha visto. Entonces, este, ese es el tema, ¿verdad? Igual una persona que come moderado, que come cuando tiene hambre y no anda, nunca le iba a afectar eso, ¿verdad? Pero el problema es que vivimos en una época donde hay tantas tentaciones, tantas cosas ricas, tanta influencia, tantas que recetas y todo, entonces, ¿verdad? Entonces es muy difícil, hay mucho abuso, ¿verdad? Pero sí, ahora cambió un poco, la invirtieron y es un poco, bueno, está bien que lo hayan hecho, ¿verdad? Vale tarde que nunca, pero entonces vamos a irlo viendo, pero como les digo, todo con moderación. Y tampoco satanizar las cosas, tampoco está bien, ¿verdad? Uno puede comer de todo mientras haya esa moderación. Entonces vamos con el primer grupo. Esta es la base de la alimentación. Este se llama cereales, que cuando uno dice cereales la gente se imagina como los cereales de desayuno, pero en realidad los cereales, recordemos, que era el trigo, el arroz, el maíz y la cebada, el centeno, esos son los cereales. Entonces aquí está el pan, las tortillas de maíz, el arroz, todas las cosas que se hacen a partir del maíz, ¿verdad? Y el centeno y la cebada aquí no se consume tanto, pero se hace por lo general pan o panificación. Esos son los cereales. Las leguminosas son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los cubaces, frijoles blancos, todo ese tipo de, ¿verdad? De familias de alimentos parecidos. Y las verduras harinosas, aquí vamos a pensar solo en harinosas, ¿verdad? Los vegetales no harinosos van en otro grupo. Aquí vienen las verduras harinosas. Entonces aquí solamente pensemos en la papa, la yuca, el camote, el tiquisque, todo lo que se le pone casi que a la olla de carne. Entonces, es la alimentación, porque por lo general uno desayuna, pues puede comer un poquito de gallo pinto, o una tortilla, o un pedacito de pan. Entonces, pues, ¿verdad? Almuerza igual arroz y frijoles, ¿verdad? El problema de este abuso es cuando había arroz, frijoles, ensalada, caracolitos, con el maduro y unas papitas. Entonces, ahí ya hay un abuso, ¿verdad? Pero un poquito, de una manera moderada, siempre El es casado típico. exactamente el casado de soja. Y tras de todo no es el montón, sino que la montaña que sirven, ¿verdad? De arroz y frijoles y la gente se acostumbra. Entonces eso, crónicamente, nos va a llevar a poder tener una diabetes, una obesidad, una presión alta, etcétera, porque no vamos a gastar esa energía. Entonces, ¿cómo se almacena la energía en exceso? En forma de grasa. ¿Se recuerdan que el primer grupo que les dije, carbohidratos, para que estamos aquí, suministran energía para todas las labores, ¿verdad? Internas y externas, todo lo que hacemos. Pero el problema es cuando tenemos exceso de energía y no la gastamos, el cuerpo tiene que a ver qué hace con esa energía que sobró y qué hace. Almacenarla en forma de grasa. Inclusive las proteínas. Hay gente que consume esas dietas que también que se usan, que keto y esto y lo otro, que funcionan, sí, pero hay gente que también le engordan. ¿Por qué? Porque también un exceso de proteínas también va a dar energía, entonces va a ser grasa. Igual, las grasas dan grasa, ¿verdad? Y esa es una grasa que se almacena sumamente rápido, entonces también en un exceso, ¿verdad? Entonces no hay que satanizar, pero hay que comer. Si yo no voy a hacer ejercicio, entonces no puedo comer tanto, ¿verdad? Por eso la alimentación saludable debe ser adecuada a cada persona. Entonces uno tiene que ver que uno tiene que servirse en una familia. Todos pueden comer lo mismo, pero tal vez lo que come el papá no es lo mismo que come el hermano deportista, que lo que come la hermana chiquitita, lo que come la mamá. O sea, todos pueden tener el mismo plato, pero en diferentes proporciones. Entonces, esos son, ¿verdad? La, cereales, que dijimos que era arroz, maíz, trigo, leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos y verduras harinosas, que son todas esas verduras, como la papa, yuca, camote, que, valga la redundancia, son harinosas, que son la base de la alimentación. No tiene nada malo comerlas, pero que no haya en exceso. Como decía la compañera, el típico casado, no se puede, no se debería, ¿verdad? De que se puede, se puede. Aquí estamos como dando las bases de la alimentación sana.
El otro grupo, y este grupo lo que más da son carbohidratos, también da vitaminas del complejo B y minerales. También hay proteínas y otras cosas, pero en menor grado. Esos son los que más prevalecen, son los carbohidratos. Frutas y verduras. Aquí vamos a poner en lugar de verduras la palabra, me gusta más vegetales, para no enredarse con verduras harinosas. Pero bueno, sin el harinoso, pero vegetales, para que no se confundan. Frutas y verduras o vegetales, también se les dice hortalizas. Es el segundo grupo de mayor importancia, dice aquí. Dice que tanto las frutas como los vegetales dan vitaminas y minerales importantes para el funcionamiento de la vista, la piel, enfermedades virales, también otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina A, la E y la C son antioxidantes, entonces diferentes patologías se pueden prevenir. Por ejemplo, para darles un ejemplo específico, en los varones, el licopeno, que es un tipo de vitamina A, un betacaroteno, ¿verdad? Viene de la vitamina A. Si se consume regularmente y en cantidades altas, por ejemplo, están las salsas de tomate, para que tengan una idea, el tomate cocinado tiene más cantidad. Se sabe que hay una correlación en la disminución de la probabilidad de que les aparezca un cáncer de próstata. Entonces, por eso es que sí ayudan a la presión. No es que es mágico y que no me dio, no, tal vez yo tengo un factor genético sumamente fuerte y me va a dar, pero puedo disminuir la prontitud, la fuerza o inclusive que el todo aparezca. Además, ayudan al buen funcionamiento del aparato digestivo y previene el estreñimiento. Estos que previenen el estreñimiento es por la fibra, que antes les hablaba, que es un tipo de carbohidrato muy presente en las frutas y las vegetales y también en las leguminosas aquí. Las leguminosas. Inclusive en algunas verduras harinosas también hay bastante. Pero las frutas y los vegetales hay carbohidratos, más en las frutas que en los vegetales. En los vegetales hay muy poquitos. Hay carbohidratos, prevalece, hay fibra, que es un tipo de carbohidrato, y hay muchas vitaminas y minerales. Esos son los nutrientes más prevalecientes en este grupo. Es muy importante, como les digo, porque es como, traten siempre de comer como el arco iris de colores. Porque, como les digo, cada color es dado por un pigmento, que ese pigmento a su vez es dado por alguna sustancia, un antioxidante, una vitamina, un mineral, que da el pigmento. Entonces, esa alimentación de arco iris, de colores, lo que hace es justamente dar esa variedad y darme a mí muchos nutrientes o muchos minerales y vitaminas que me pueden prevenir y me pueden ayudar a tener un muy buen funcionamiento del cuerpo. Ahora vamos con los productos de origen animal. Aquí es el tercer grupo, como yo les decía antes, se tenía así hasta hace poco. En Estados Unidos es cuando ya se dice que eso hay que, lo verdad, todavía aquí no se ha hecho la actualización de las guías alimentarias, por ahora se tiene así, pero en general se dice que ahora ese es un grupo que se debe comer más todavía que antes y tal vez menos harinas, pero por ahora eso todavía se mantiene, no se ha actualizado. Aquí les doy como el disclaimer, ¿verdad? Les hago la advertencia, la salvedad, que en este momento, pues, por ahora se tiene así. Ya habrá que actualizarlo en algún momento, me imagino que pronto, porque aquí en Costa Rica hacemos todo lo que hace en Estados Unidos, en Europa, porque no tenemos el presupuesto, Ministerio de Salud, para hacer ese tipo de investigaciones que suelen ser caras en el país. Entonces lo que hacemos es tratar de adaptar al país y a la cultura ese tipo de indicaciones, ¿verdad? Y directrices. Pero bueno, este grupo, como dice la palabra, de origen animal, entonces vienen todos los cortes de res, cerdo, pescado, pollo, aves en general, también la leche, queso, yogurt, huevo. Entonces todos aportan proteínas, ese es como los más famosos. También hierro, ¿verdad? Y también otras vitaminas y minerales en grandes cantidades también. Por ejemplo, las carnes generalmente traen muchas vitaminas y sobre todo minerales. Entonces, pero esos son como las proteínas, es con lo que uno generalmente lo asocia más, y también el hierro. Ahora sí. Y el último grupo, que eso siempre se ha mantenido igual, todavía se mantiene, es el grupo que debe consumirse en menor cantidad. Es grasas y azúcares. Bueno,
Las grasas buenas, ahí sí, tal vez no hay, ahí es un poco más que el azúcar, ¿verdad? Pero no es que son prohibidos, ¿verdad? Sí se insta a la gente que consuma las grasas saludables, que cuáles son las grasas saludables. El aguacate, el aceite de oliva, el aceite de oliva, ojalá extra virgen. También, por ejemplo, del salmón o de ciertos pescados, se encuentra la famosa grasa que es el omega 3 que es sumamente estudiado, que realmente ayuda a tener una salud cardiovascular, a bajar la presión o a prevenir problemas en la presión arterial. Y entonces ese tipo de grasas pues tal vez no son tan en poco, o sea, no se puede poner al mismo nivel que un postre, ¿verdad? Que una golosina, esos sí son sanas. También, no sé, la compañera Juliana, cuando yo estudiaba, a mí me decían que todas las grasas, que aceite de soya, que aceite de girasol, que aceite de canola, que aceite de maíz. No sé a usted si le decían eso, pero ahora ya se sabe que esos aceites son refinados y pasan por procesos a nivel de industria donde se prensan para sacar la extracción. Imagínense las semillas, no sé, de girasol. Todo lo de origen vegetal se podía. Sí, no le decían, no le ponían restricción, ¿verdad que no? Ni, ni ninguna No, advertencia, sí, estábamos igual. era vegetal, se podía. Ajá, y lo ponían como lo máximo, como polinsaturado, Sí. entonces, ajá, sí, igual que yo, sí, sí andamos entonces parecidos. Yo creo que esas cosas han sido más recientes. Sí, para que sepan, si cuando uno estudiaba, si alguna vez en el pasado fueron donde una nutricionista, un doctor, y le decían, bueno, cualquier aceite de origen vegetal es bueno, el que no debe comer es el de origen animal, Dios libre la manteca de cerdo. Bueno, ahora parece que es al revés, que la manteca de cerdo, aunque es grasa saturada, pues no resultaba ser tan dañina, que más bien estos de origen vegetal como la canola es totalmente hecha en laboratorio. De hecho, se llama Canada Oil. Canola, canol, para que tengan una idea. Eso es, oil significa aceite en inglés. Can viene de Canadá, entonces es totalmente transgénico y totalmente hecho en laboratorio. O sea, no es nada natural el de canola. Y a mí me enseñaban en la universidad porque tenía muchas grasas monoinsaturadas, en realidad sí las tiene, que era lo máximo. Lo que pasa es que aún no me explicaban cómo lo hacían. Y lo que pasa es que sí se hacían, se prensa, digamos, la semilla. Se prensa hasta extraer todo lo que pueda del aceite. Lo que pasa es que llega un punto en que tienen, digamos, todo lo que quedó del majado, digámosle así, de la soya, del maíz, del girasol, de donde saquen el aceite. Si se le ponen solventes químicos a esa pasta, se puede sacar más aceite que ahí queda. Es como cuando uno hace un fresco o algo natural y uno lo cuela y ahí le queda, uno sabe que si uno lo sigue exprimiendo, ahí queda todavía sabor. Uno sabe que, entonces es lo mismo en la parte, digamos, de hacer, se ponen en placas, se estripa con toda la fuerza, pero todavía si le ponen unos solventes químicos, pueden sacar mucho más aceite y entonces obviamente va a ser un negocio más, ¿verdad? Económicamente exitoso si logran sacar hasta el último gramo de aceite. El problema es que se le estaban poniendo aceites, solventes químicos que uno se los está consumiendo. Entonces, por eso, lo mejor es el aceite de oliva, porque el aceite de oliva, por su forma de hacerse, solo se permite, no sé si han visto alguna vez en el aceite de oliva, dice prensado frío. Entonces, yo preferiría, al día de hoy, personalmente, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Yo preferiría ahora manteca de cerdo que esos aceites por esos solventes químicos que tienen, ¿verdad? También está el aceite, el aceite de oliva, les digo que sí, también está el aceite de aguacate. Y esos aceites son más sanos, por la manera en que se hacen y por el tipo de materia prima donde se está extrayendo y cómo está en el cuerpo. Porque lo que pasa es que esos aceites tienen muchas grasas poliinsaturadas que no son malas, y como les digo, en poquita cantidad, en moderación. Lo que pasa es que ahora todo lo que uno come viene de esas grasas. Pero si ustedes se compran unas galletas, ¿con qué las hacen? Tienen esos aceites.
Si ustedes se compran unas frituritas, que unas papitas o unos chirulitos o cualquiera de esas cosas, ¿con qué las fríen? Con eso. Entonces, tal vez uno es que solo uno lo usa en la casa, sino a donde ustedes van a comprar la comida, si salen, ¿con qué cocinan? Con esas grasas. Entonces, como le está llegando al cuerpo tanta grasa poliinsaturada, más bien inflama el cuerpo. Un proceso inflamatorio me va a llevar a presión alta, a síndrome metabólico, a diabetes y a todo ese tipo de patologías que son tan comunes en los costarricenses, que de hecho es la principal causa de ¿cómo se llama? De consulta en un EVAIS, ¿verdad? Es como después. Es la principal causa de muerte después de accidentes de tránsito. O sea, la primera causa de muerte por enfermedad son todas las enfermedades crónicas no transmisibles que generalmente vienen por estilos de vida, siendo la alimentación no saludable muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo eso para también por si las empresas de ustedes en algún momento tienen el poder de decisión, de opinar y todo eso para que ustedes sepan, ¿verdad? Ese tipo de cosas es muy importante saber ese tipo de conocimientos. Eso es en las grasas. Por eso siempre lo mejor, lo natural. Y obviamente los azúcares también en exceso dan caries, dan exceso de peso, etcétera. Cosas que en los niños en Costa Rica hasta hace como 15 años, 18 años, una cosa así, fue el primer caso como de presión alta en un niño como de escuela. Antes de eso nunca en la vida en Costa Rica había habido un caso de esos y ahora ya no, ya ese fue el primero y ahora han venido otros detrás. Entonces la cuestión es que sí es, la cuestión es que la gente a veces no nos ponemos serios porque como no son cosas inmediatas, no son cosas agudas, como una diarrea, me lo comí y me enfermó, entonces uno lo relaciona y sabe que eso puede enfermarme. Como son cosas a largo plazo o a mediano plazo, uno no ve, digamos, inmediatamente las consecuencias, entonces a veces es cuando a veces la gente, uno se relaja y se descuida. Entonces las grasas de azúcares tampoco hay que satanizarlo, en moderación, de vez en cuando no es de todos los días, cuando es algo muy esporádico y se disfruta más y el cuerpo lo va a procesar súper bien. El problema es cuando es todos los días, ¿verdad? Entonces tampoco la idea es que satanicemos, ¿verdad? Uno puede darse una indulgencia, un gustito, digámosle así, pero que no sea como un parte del hábito de uno. Entonces sería el último grupo, que ese es el que se debería consumir en menos cantidad, excepto cuando las grasas tal vez son de buena calidad, como les decía, el aguacate, aceite de oliva extra virgen, los pescados y todos esos que traen este tipo de grasas, aceitunas, etcétera. Hay otra, ¿verdad? Ese tipo de grasas ya de mejor calidad, entonces ahí no es diferente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿el azúcar en las frutas son malas? Muy buena pregunta, Ivette. El azúcar de las frutas, al final puede ser el mismo azúcar de mesa, pero también hay otros azúcares, como la fructosa. Y entonces este azúcar no se metaboliza de la misma manera que se metaboliza el azúcar normal, el azúcar de mesa, la sacarosa. Es un poco, en la cantidad que trae una fruta, generalmente, se metaboliza diferente, entonces no me va a incidir directamente en el azúcar en la sangre. Entonces es muchísimo más noble, más sano. Ahora, si es una persona ya con diabetes y está descompensado, entonces tal vez hay algunas frutas que tienen mucho azúcar que se podrían moderar o regular o inclusive quitar por un tiempo. Pero no, las frutas, como le digo, todo con moderación. En exceso, pues ya hay, si yo me como una mano de bananos todos los días, ahí tendría un problema, ¿verdad? Y esas cosas pasan, no crean. O cuando la gente se consume las frutas en jugo. Porque imagínense, uno se puede comer una naranja así, con las botellitas y como en la estopa y toda la fibra y uno se sacia. Pero si uno va a hacer un jugo de naranja o se lo compra, ¿cuántas naranjas tengo que exprimir para hacer un vaso? Y a veces uno no se come el vaso, se come más, 300, 400 mililitros. Entonces, hay como 10, 8, 5, dependiendo de la jugosidad, de naranjas que me estoy comiendo el puro azúcar. Entonces, eso sí va directo ¿verdad? Va a ser inmediato la reacción. Entonces, también eso tiene que ver cómo me como la fruta. Pero si yo me como una fruta así cruda, picada, generalmente
son tipos de azúcares más suaves, que, ¿verdad? Prevalece la fructosa, que tiene una forma de metabolizarse diferente a la sacarosa, tiene otro camino, digámosle así, otro mecanismo que no me va a alterar tanto el azúcar en la sangre. Entonces no es tan dañina en ese caso. Pero, como le digo, si ya soy diabética, ya dependiendo de otras condiciones, pues ahí sí uno podría regularle o no la cantidad de fruta, ¿verdad? O el tipo también de fruta, pero ya eso es como en casos particulares, pero así en general, no, tiene menos y generalmente es más el beneficio que me da que un perjuicio que me pudiera dar. Espero que le haya quedado. Ajá. Ok, seguimos. Entonces ahora, si alguien tiene alguna otra consulta del tema como de nutrición básica, me dicen. Aquí aprovechen a mí, también la compañera Juliana, si ya me falta algo que decir o agregar, invitada y bienvenida. Aquí ya vemos dos. Si no, y vamos con el técnicas de cocción. Bueno, entonces vamos con técnicas de cocción. Entonces ya cambiamos de tema. Dice que todos los alimentos se pueden preparar, los alimentos que ya vimos con sus nutrientes. Ahí existen muchas maneras de prepararlos. Y conocer los diferentes métodos de cocción permite aprovechar el equipo con que se cuenta, así como variar las preparaciones que se están planificando y garantizar el balance nutricional en los platillos ofrecidos. Como yo les decía, este curso está más para la gente que trabaja en los catering service, ¿verdad? En comedores institucionales, etcétera. Porque a veces uno trabaja en un lugar y uno quisiera hacer algo, pero si no hay un horno, si solamente hay sartenes, o entonces se limita el tipo de. Entonces, conocer el equipo donde uno está permite ampliar el menú, las opciones, ¿verdad? Hasta el balance nutricional, porque dependiendo de cómo cocinamos un alimento, podemos aprovechar más o menos sus propiedades nutricionales. Porque en casi todas las técnicas de cocción siempre va a haber una pérdida de nutrientes, casi siempre. Hay casos contrarios que más bien pueden aumentar algunos nutrientes, como les decía, el caso del licopeno, que eso es un beta-caroteno, o sea, un tipo de vitamina A, por decirle así, que entre más se cocine, más cantidad tiene. Por ejemplo, si alguien se come el tomate sin la ensalada, pues algo tiene. Pero si ya hace una salsita de tomate casera, pues ya tiene. Y si compra el tomate esterilizado de lata o digamos de frasco, donde pasó por un autoclave en temperaturas de 120 grados centígrados, la cantidad pueden buscarlo en internet, ahí un día hacen el ejercicio, preguntan cantidad de licopeno en diferentes presentaciones de productos a base de tomate y van a ver que entre más cocidos, más cantidad de licopeno. Entonces también hay veces que la cocción puede aumentar la biodisponibilidad de un nutriente y también a veces hace que algunos nutrientes podamos digerirlos de mejor manera. Tal vez lo tenía en mayor cantidad crudo, pero el cuerpo le cuesta mucho digerirlo, pero cocinado a uno le cae mejor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un frijol crudo nadie se lo podría comer, ¿verdad? Evidentemente hay que cocinarlo. Entonces, y también cocinarlo bien. A medida de que se cocine bien algo, el cuerpo puede digerir mejor. Inclusive los frijoles, cuando no se preparan bien, hay gente que le da muchos problemas gastrointestinales, muchos gases, ¿verdad? Mucha inflamación. Pero tal vez a veces era la forma de cocinarlo, entonces eso tiene mucho que ver. Entonces vamos a ir viendo como los más básicos. Primero vamos con el guiso. Dice que el término guiso se utiliza para carnes. Cuando uno piensa en guiso, piensa en alguna carne. Que primero se sella la carne, como que se fríe, por decirlo así, tal vez no sumergido, pero sí con aceite, hasta que se haga como una costra. Cuando ya está sellado, se pone, ¿verdad? Se pone en la olla y dice que ahí se le va agregando líquidos, ¿verdad? Pueden ser caldo de una misma carne, o puede ser agua, o un caldo de pollo, etcétera, un caldo de verduras, lo que sea, una salsa de tomate, y dependiendo de la receta, pero bueno, se le agrega líquido y se va dejando cocinar sin que llegue a hervir. Entonces, este es a nivel gastronómico muy rico porque en tanto rato que se está cocinando, se van acentuando sus sabores, ¿verdad? Se le da chance
que vaya soltando todos los sabores de los diferentes ingredientes y se vayan ahí concentrando. Entonces, esta es una manera también sana de preparar la carne. Cocinado a presión, de hecho que este es uno de los más sanos que hay para preparar cualquier alimento, porque la olla de presión no requiere mucha agua, entonces al no haber tanto líquido o agua, las vitaminas que se sueltan, que son las vitaminas solubles, ¿verdad? Porque tal vez no les mencioné eso, pues no lo trae la presentación, pero bueno, dentro de las vitaminas están las hidrosolubles o solubles en agua, que es lo mismo, o sea, que se van a caer en el agua, se van a soltar, por decirlo así, o las liposolubles, que esas más bien se van a absorber mejor cuando hay grasa. Entonces las que son liposolubles muchas veces se pierden en el agua y muchas veces el agua se bota, entonces uno le quitó como parte, tal vez no el 100%, pero parte de lo sano. Como esa lleva poquita agua, pues poquita se pierde. Y otra cosa importante es que como está tapada esa presión, no tiene contacto con el oxígeno. Y como veíamos la semana pasada, el oxígeno puede literalmente oxidar también algunos nutrientes. Entonces, eso también me lo ayuda a mantener. Y otra de las ventajas que tiene la cocción a presión es que como es tanta la presión y la temperatura, ahora manejamos dos términos, presión y temperatura, hace que sea a corto tiempo la cocción. Entonces, como es rápido, entonces también se pierde menos nutrientes. Por ejemplo, si hacemos un guiso por mucho rato, pues sí se van perdiendo, la verdad que sí. En cambio, con el cocinado a presión se mantiene más, aprovechamos más los nutrientes que se podrían perder, ya sea con contacto de oxígeno, con el contacto de líquidos, y con el mucho rato de estar a cierta temperatura, ¿verdad? Que obviamente sí necesitamos que llegue a una temperatura alta, por lo que hemos visto de matar todas las bacterias patógenas y en general todas las bacterias que se puedan, ¿verdad? Para también las de deterioro, para darle vida útil y que la comida me dure. Pero como esto tiene la ventaja de que me las mata, pero tampoco es demasiado rato como para que se terminen de ir todas las vitaminas y minerales. Entonces este es un método bastante deseado, ¿verdad? Y muy útil, sirve, muchísimos alimentos se pueden hacer aquí. Y también ayuda, ¿verdad? A carnes duras, como la salada, frijoles, garbanzos, que ocuparían mucho gasto hasta eléctrico. En una cocina de presión, pues se hace más rápido. Ahora tenemos el baño María. El baño María es para hacer salsas, generalmente, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se pone una ollita pequeña encima de una olla grande de agua hirviendo. Y la idea es que de esta manera vamos a cocinar el alimento, pero no va a tener el fuego directo. Entonces, o sea, lo que lo va a quemar, lo que lo va a cocinar, perdón, es el vapor del agua. Dice Ivette que la leche materna congelada se calienta así para que no... Ah, excelente. Muy bien, me adelantó lo que iba a decir. Tiene razón. El baño María ayuda a que no se pierdan los nutrientes porque va gradualmente y de una manera muy homogénea y se puede, apenas que se calienta, se puede quitar del fuego y entonces se conservan los nutrientes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el baño María, justamente como dice la compañera, a veces no vamos a tener ese contacto directo con el fuego. Igual va a llegar a temperaturas más de 60, le puede llegar, ¿verdad? El agua llega a 100, pero a veces el alimento llega a menos, pero de 100 grados no va a pasar. Y va a ser otra de las ventajas, es que va a ser homogéneo. Y eso es una de las cosas más importantes, no va a tener como una parte cruda, una parte que le llegó exceso de calor y a otra que le faltó, entonces puedo tener ahí un riesgo microbiológico porque alguna parte le faltó. No, todo es muy homogéneo, muy estable, muy igual. Y eso es algo muy, muy deseable del baño María. También el baño María sirve, por ejemplo, la gente de catering service y todo, que a veces tienen un evento y tienen que pasar un gran rato con las preparaciones que se pueden poner malas. Entonces, si tienen baños Marías, ¿verdad? Entonces van a tener la comida por 60 grados o mayor fuera de la zona de peligro que habíamos visto, evitando, ¿verdad? Un problema microbiológico. Entonces también es muy,
se usa mucho para esto. El blanqueado. El blanqueado es prácticamente es ponerlo en agua hirviendo y después en agua fría, en otras palabras. Y eso es algo rápido. Entonces dices, se pone el alimento 30 segundos o 4 minutos, dependiendo de lo que yo quiera hacer, con agua hirviendo, ya hirviendo, salada el agua. Y una vez que pasó el tiempo, que para eso hay tablas, ¿verdad? Que las vainicas es tanto, la zanahoria tanto, el aguacate tanto, o sea, el aguacate es mínimo, eso sí son 30 segundos, pero tal vez la zanahoria ocupo 2 minutos, o sea, es que va a depender del alimento, ¿verdad? Ocupa más o menos tiempo, pero la idea es un corto tiempo en general. Inmediatamente lo pongo en agua helada. ¿Qué hace esto? Eso es como decir un sellito, digámosle así. No vamos a cocinar el alimento. Lo único que hacemos es como que me selle y me ayude a tal vez prolongar un poquito la vida útil. Les voy a dar un ejemplo, el aguacate. Sabemos que el aguacate uno lo pica y se pone negro, ¿verdad? Ustedes han visto. Porque tiene mucho una enzima. Eso no es por microorganismos, eso es por una enzima. Una enzima es algo propio de todos los seres vivos, ¿verdad? No son seres vivos, no es algo que verdad que vaya a descomponer un alimento. Una enzima es como estas sustancias que tenemos todos los seres vivos para ciertos procesos metabólicos naturales, como les digo. El aguacate, el banano de hecho también, la manzana, la papa, esas que se ponen negras muy rápidos, tienen mucho de una enzima que se llama polifenol oxidasa. Que la polifenol oxidasa, como vean el nombre, polifenol oxidasa, significa que tienen polifenoles, que son sustancias súper buenas, son antioxidantes de hecho, pero oxidasa es que se oxida. Entonces esas sustancias cuando tocan el oxígeno, cuando están en contacto con el oxígeno, se ponen negras y eso es obviamente no deseado. O generalmente uno le quita la parte negra y se lo come porque no tiene nada de malo. Pero obviamente si yo soy comerciante y quiero empezar a vender aguacate empacado, y no le quiero poner un aditivo artificial, o si yo tengo una actividad, entonces uno puede blanquearlo, ¿verdad? O hay otras maneras. Generalmente uno le pone limón y ya eso lo mantiene, o hay gente que los pone al vacío y ya no tener el contacto con el oxígeno, que es el que oxida, por eso se llama oxidasa. También tengo, como por eso la semana pasada yo les hablé de barreras, a veces hay más de una manera de hacerlo. Ahora, si yo lo voy a vender, puedo probar más de una barrera para evitar el aditivo químico. Ya si el todo no puedo, pues entonces existe la opción de aditivo químico que a veces, como les digo, los empresarios, grandes o pequeños, a veces van a usar aditivos porque se les hace la vida más fácil, porque les va a durar más. Pero lo que pasa es que el cuerpo humano ya está harto de tantos aditivos, o sea, nos estamos enfermando. Es en serio, hay mucho ha proliferado mucho cáncer por medicamentos, por aditivos, por cosas del ambiente, por aromas, por cosas, productos químicos de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que haya una conciencia y que vayamos exigiendo como consumidores preferir los productos que tengan menos. Entonces, como les decía, el blanqueado, entonces es eso, blanqueado. 30 segundos a 4 minutos, dependiendo del producto. Para eso, como les digo, en el día de mañana que tengan que hacerlo, en internet están las tablas, uno puede buscar el producto que va a hacer o la función para lo que lo quiere. Y de esa manera como que se sella, se van a matar las bacterias de la piel externas. Entonces las bacterias que yo les decía que todos estamos llenos de capas y capas y capas de bacterias, la piel, en el brazo, en donde sea, todo, pero ustedes compran una lechuga, compran un tomate, etcétera, y todas las capas externas, la cáscara, todo eso va a estar lleno de bacterias. Y esas son las bacterias a veces de deterioro. Entonces, si los pasamos un ratito por agua hirviendo y después lo enfriamos, entonces, y después vamos a matar por lo menos las de las capas externas, y aparte vamos a inactivar estas enzimas y no van a reaccionar. Entonces yo voy a alargar la vida útil de mi producto. En algún momento va otra vez a empezar el deterioro, pero lo voy a retrasar y es muy deseable, ¿verdad? Chicos, vean, en mi casa se fue la luz, estoy a oscuras. Yo estoy trabajando como con una UPC que dura como unos 20 minutos. Yo espero que vuelva, pero si me desconectara,
Yo les aviso cualquier cosa por el mensaje de WhatsApp, si me puedo volver a conectar o lo que sea, pero bueno, esperemos que venga pronto, a veces se va y viene, pero por aquello les hago la nota. Después del blanqueado está el vapor, todos sabemos que es el vapor, es que se pone un recipiente, ¿verdad? Que como este que se ve aquí en el dibujo, que tenga agujeros grandes donde pueda pasar el vapor y con el vapor se va calentando. Este también es muy sano, se mantiene bastante las vitaminas, los minerales, no hay tanta pérdida, generalmente no hay agua, como que se pierda porque está por encima en el recipiente. O sea, a veces no tiene el contacto con el agua y a veces inclusive hay ollas arroceras y diferentes que uno puede aprovechar la cocción de otra y de paso se van haciendo verduras, entonces se puede aprovechar hasta la electricidad. Ahora vamos con hervir, todos sabemos que es hervir, ¿verdad? Este sí es de los más famosos, ¿verdad? El agua es la fuente de calor. Sabemos que cuando el agua hierve llega a 100 grados centígrados, entonces la zona de peligro, se mueren las bacterias malas, pero tiene que tener tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, lo herví y eran apenas 5 minutos y ya no, todavía es un riesgo microbiológico, sino se llama abuso de temperatura, ahorita vamos a ver ese concepto, sino es un abuso de temperatura si no se deja el tiempo correcto, ¿verdad? Entonces, por lo menos 10, 15 minutos, dependiendo de la materia prima, ¿verdad? Se ocupa hervir para que se pueda satisfactoriamente matar y cocinar. Por ejemplo, en los huevos duros, 10 minutos. A 12 minutos, 13 minutos si el huevo es más grande. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces que hay gente que no come el huevo duro porque lo ven como esos colores como grises, como muy verdes y como que huele al famoso huevo duro, ese olor fuerte. Pero cuando alguien le mide el tiempo, lo hace 11 minutos, 10 a 11 minutos, el olor y el sabor cambia, y no tiene ese color de verde, sino que es anaranjadito, porque no hubo abuso de temperatura y era la temperatura correcta para el producto correcto. Entonces eso es importante, saber que dependiendo de la naturaleza del producto, voy a cambiar el tiempo de cocción, ¿verdad? El tiempo de hervor en este caso. Ahora vamos con la fritura profunda. En Costa Rica se usa mucho, en Costa Rica somos bastante agringados por alguna razón, pero entonces se dice deep fry, se usa mucho el término dentro de la gente que trabaja en comidas rápidas y todo esto, pero es la fritura profunda, que ese es tener ya una máquina de fritura específica, aceite hirviendo, que tiene que llegar, dice que de 100 grados a 260, aunque 100 grados no se recomienda que sea más alta, porque a mayor temperatura menos se absorbe la grasa del producto. Entonces es muy importante. Al final de cuentas la fritura, aunque ustedes no lo crean, es una deshidratación. Qué dicha, ya vino a la luz. Estaba asustada. La fritura profunda, lo que hace es que se deshidrata. En ese momento que se está friendo el pollo, una papa, él está perdiendo su agua y está atrapando la grasa. Entonces es un tipo, por eso es que queda crunchy, que hay un tipo de deshidratación. Entonces, pero cuando no está a la suficiente temperatura, más bien no va a quedar con la textura deseada y va a absorber más grasa. Entonces, las frituras también hay tablas, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura y cuánto es el tiempo que debe estar dependiendo del producto? Algo muy importante en el tema de las frituras profundas, que también se maneja mucho hasta en otras empresas que venden frituritas, ¿verdad? Papitas y todo ese tipo de cosas, snacks, que el aceite debe cambiarse. Para empezar, se debe usar aceite especial para fritura. No todos los aceites aguantan tantas temperaturas porque se van a oxidar. Entonces me va a oxidar la calidad de mi producto, ¿verdad? Entonces no vamos a tener la calidad que buscamos como personas que trabajan en la industria alimentaria. Queremos que el producto sea de calidad y un producto ya rancio o que se va a poner rancio muy rápido no nos favorece. Entonces, hay grasas, hay aceites que ya se venden para la industria que son aptos para frituras y se deben de medir en las tiritas de colores que las venden. Yo creo que yo se los había enseñado en una clase empezando, pero ¿verdad? Entonces el operario lo que hace es fijarse, agarra una muestra
y agarra como esas tiritas que tiene amarillo, cafecito, café oscuro, y llega a un punto que dice, de aquí no más, de aquí se tiene que botar. O sea, se puede reusar, que en la casa uno no debería reusar, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de un restaurante, no sé, de comida rápida, que son litros y litros, tampoco pueden botar cada tiro la grasa, ¿verdad? No sería rentable el negocio, pero sí hay que tener la responsabilidad de cambiar el aceite. Yo una vez hicimos una gira cuando yo estudiaba tecnología a KFC, y ellos lo hacen así siempre, ¿verdad? A veces, yo también trabajé en una empresa de industria alimentaria por años, esos fueron unos trabajos que más años estuve, que hacían esos tipos de snacks, y ahí también medían el aceite, y se fijaban en la tonalidad, el tiempo, las veces que se usó, y se cambiaba. Y a veces esa es la diferencia, a veces de comprar frituras, tal vez de una marca ahí, de un lugar donde tienen un garaje, uno no sabe, aunque sepan muy bien, gente como tal vez no tiene el conocimiento, las hacen muy caseras y que te usan el aceite 1000 veces, entonces ahí esos aceites están muy oxidados y realmente pueden ser súper proinflamatorios, lo que antes les hablaba, grasas realmente malas, entonces también hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Glaseado y gratinado dice que consiste en colocar un alimento en el horno y en su superficie poner una salsita para que él dore. Y también el glaseado va más con azúcar y el gratinado con grasa, pero la idea es como darle un colorcito al terminar la cocción, como que va a dar, que se va a ver más apetitoso y más vistoso. El escalfado, es un alimento como cuando uno hace una sopita Maggi y le pone el huevo y lo abre y lo echa a la olla y ahí mismo se va cocinando, digámosle que algo así, ese es el escalfado. También es bastante saludable y es bastante fácil de hacer. Entonces se colocan agua hirviendo, o a punto de hervir más bien, y el mismo líquido o sea, si yo tenía otros ingredientes como la sopa, pues le va dando sabor al huevo o a lo que yo estoy escalfando. Generalmente uno lo asocia con el huevo escalfado. Y flameado, creo que ya se es para terminar el último método de cocción. Este es cuando se le pone alcohol y después se le pone fuego. Entonces él va a alzar esa llamarada, y va a dar un sabor ahí gourmet. Sinceramente, yo creo que yo nunca probado nada flameado. Que sé que en algunos restaurantes hacen ese tipo de preparaciones, que también, ¿verdad? Es un método para algún tipo de clientes que quieran pagarlo y debe ser algo muy rico, ¿verdad? Me imagino que debe ser muy bien. Bueno, está el asado a la parrilla. El asado a la parrilla, como, bueno, todos sabemos, como uno tiene una parrillada y pone directamente sobre una plancha o una parrilla, y donde hay carbón o hay fuego, porque puede ser de gas la parrilla, y y entonces se van sellando los alimentos y se van haciendo como una crostita afuera y se van volteando hasta que quede por dentro bien cocinado, el famoso asado a la parrilla. Yo creo que aquí todos hemos comido ese. La barbacoa se parece, estas como también se le llama rostizar, se ponen como en estas, como en imagen, como en unos pines, ellos van girando, puede ser carbón, puede ser brasas, puede ser leña, entonces súper deseado porque va dando unos sabores, pero no es lo mismo el pollo asado que un pollo a la leña, totalmente diferente, ¿verdad? Porque va dando ciertos sabores especiales en la comida y va poco a poco, ¿verdad? Entonces él va almacenando sus sabores que se van poco a poco desprendiendo, entonces eso es algo muy rico. El horno, en la industria alimentaria, el horno que se usa generalmente es el horno de convección, que eso significa que tiene un ventilador adentro, entonces eso hace que la temperatura, la presión y la convección, que es una forma de energía, sea homogénea y le llegue a todo el horno el calor de manera homogénea o parecida. Porque pensemos en una industria alimentaria, un restaurante, un comedor institucional, etcétera, que un horno tiene que ser grande, tiene que tener varios niveles y se pueden ir haciendo más de un platillo, más de una bandeja a la vez, obviamente por tiempo y electricidad, y todo son cosas necesarias para un negocio. Entonces, por eso ese tipo de hornos, los de convección, que son los que tienen
Convección significa prácticamente, para que lo entiendan fácil, un ventilador. Entonces él está funcionando, entonces él está haciendo que el aire caliente esté girando, está circulando parejamente, digámosle, homogéneamente en todo el horno. Dice que utiliza poca grasa, da muy buen sabor y llega a altas temperaturas. Entonces el horno es muy deseable también. Y microondas, se hace con literalmente microondas. Es otro tipo de actividad de energía. Solamente es prácticamente, se pueden cocinar cosas, pero generalmente es más para calentar. Ahora sí, entonces vamos con otro tema. Si de aquí tienen alguna duda para cambiar ya tema de contaminación cruzada, me dicen, me levantan la manita o me escriben. Entonces, ok, vamos bien. Vamos a repasar un poquito el término de contaminación cruzada. La semana pasada lo vimos un poco cuando vimos el video y hablamos de cómo se podían las reglas de inocuidad, ¿verdad? Para evitar los brotes microbiológicos por ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Pues la contaminación cruzada es una de las cosas que más da esas famosas ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Es una de las principales causas. Muy, muy principales, ¿verdad? Entonces se puede pasar contaminantes físicos, químicos y microbiológicos de una superficie a un alimento, recibe el nombre de contaminación cruzada. Aquí, entonces, bueno, antes de ver los ejemplos, vamos a ver un pequeño videito, se los voy a poner aquí, rápido, como para presentar el tema. Ahora sí. La contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o microorganismos a un alimento por medio de vehículos como las manos, superficies, equipos y utensilios contaminados o directamente de un alimento crudo a uno cocido o listo para consumir. La contaminación cruzada ocurre por diferentes razones. Las manos del manipulador de alimentos no están limpias. Se realizan prácticas inadecuadas de almacenamiento de los alimentos. Se utilizan alimentos o ingredientes contaminados. Los utensilios, equipos y las superficies de preparación de alimentos no se limpian y desinfectan después de terminar un proceso. Se usa hielo contaminado. Cuando insectos o roedores entran en contacto con los alimentos. Cuando productos crudos entran en contacto con productos cocidos o listos para comer. Hay contaminación del alimento por parte de los consumidores finales. Hay contaminación desde áreas sucias a limpias. Existen en total 3 tipos de contaminación cruzada: de alimento a alimento, de manos al alimento y de superficies, equipos y utensilios al alimento. La primera contaminación es de alimento a alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación directa y se da cuando un alimento crudo o sin desinfectar, que por lo general contiene muchos microorganismos, se pone en contacto directo con un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. La segunda contaminación es de manos al alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación indirecta y se da cuando un manipulador toma con sus manos un alimento crudo sin desinfectar o toca una superficie, equipo o utensilio sucio, no se lava las manos y posteriormente manipula un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. El tercer tipo de contaminación cruzada es de superficies, equipos o utensilios al alimento. Este tipo de contaminación también se conoce como contaminación indirecta y se da cuando una superficie, equipo o utensilio se pone en contacto con un alimento crudo o sin desinfectar, no se lavan ni se desinfectan estos elementos y posteriormente se manipula sobre los mismos, un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. Muy bien, y ahora vamos a conocer cómo evitar la contaminación cruzada. Separar los alimentos crudos de los cocinados, tanto en refrigeración como a la hora de la elaboración. En la nevera siempre se debe colocar lo cocinado por encima de lo crudo y todo bien protegido en envases herméticos.
Si se tiene algún alimento en proceso de descongelación, se debe colocar siempre en la parte inferior sobre un plato o recipiente, evitando así que caiga líquido de descongelación sobre otros alimentos o envases. Lavarnos cuidadosa y constantemente las manos con agua y jabón. Asegurar que todos los utensilios, equipos y superficies que se van a utilizar estén perfectamente limpios y desinfectados. Utilizar utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. Fácil, ¿no? Como vemos, todo se reduce a ser limpios, ordenados y a separar y almacenar los alimentos de forma adecuada. Listo. Ahora sí, entonces ya introducimos el tema. Entonces, no solamente microbiológicos, también pueden haber contaminantes físicos y químicos. Uno siempre piensa en las bacterias, que es lo que generalmente da pues una diarrea o una ETA, salen en las noticias que listeria son más peligrosos, pero también perfectamente puede haber un desinfectante en la tabla de picar, en la cocina, ¿verdad? O físicos, algo, y también es un tipo de contaminación. Aquí viene un ejemplo, dice que un ejemplo de contaminación es cuando los microorganismos presentes, lo que ella explicaba, de crudo a cocido, ¿verdad? Porque ya el cocido ya no lo vamos a volver a cocinar, por decirlo así, ya pasó por su punto crítico de control, que ya no va a volver a pasar por otra cocción, entonces así me lo voy a comer. Este es el directo y dice que o también puede ser indirecto, puede ser manos, equipos o utensilios. Dice que otro ejemplo es cuando no se elimina el detergente, lo que les decía, químico, entonces la sustancia química puede transferir al alimento, a la superficie del equipo o utensilio. También aquí, otro problema que tenemos en Costa Rica, creo que también se los había mencionado, pero bueno, es tener esa conciencia. Costa Rica es uno de los países donde más abuso de agroquímicos hay. En las piñeras y en todo. Aquí en Costa Rica la gente abusa. De hecho que en Costa Rica no hay tanta vida en los océanos. O sea, son muy hermosas las playas, pero una vez yo fui a pasear a Bocas del Toro y estaba sucísimo. La gente todavía no tiene. Aquí en Costa Rica todavía hay un poco más de cultura y ya las playas se mantienen generalmente más limpias. Pero todavía hay lugares donde hay basura tirada, pero ya en Costa Rica sí hay una cultura un poco más conciencia. Pero yo veía que allá habían este tipo de como arrecifes coralinos, que esos son muy sensibles a la parte química, no tanto a la materia orgánica, que también contamina pero ellos son muy sensibles y ahí había mucho. No sé cómo estará ahora, eso fue hace unos años. Y yo me acuerdo que yo veía que puñan aquí en Costa Rica. A mí me gusta mucho ir a snorkelear, así, a mí me gusta hacer eso. Aquí en Costa Rica cuesta conseguir un lugar que haya tanto, o no hay del todo. Y es que en Costa Rica, yo antes de estudiar, yo estudié unos años, pero no la terminé la carrera de salud ambiental en la universidad. Y a nosotros nos dan mucho de eso, mucha conciencia en el tema de esto. En Costa Rica hay mucho abuso, para que Costa Rica se exporta mucho piña, mucho banano, muchas frutas, porque como les digo, tenemos un clima buenísimo, llueve todo el año, siempre ha sido así, y no tenemos las 4 estaciones, ¿verdad?, de otros países, pero tenemos esa bendición de tener siempre variedad. Pero entonces eso obliga a evidentemente no querer que vayan picadas o lo que sea, entonces, o que se la coman las plagas, entonces hay abuso. Y eso tiene su consecuencia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha conciencia de que las cosas que uno va a consumir, piensen que todo tiene. De hecho, que lo que uno puede hacer, es aquí como paréntesis, es ponerle bicarbonato de sodio. Obviamente hay que lavar un poquito con unas gotitas de cloro, con agua clorada. Por litro se pueden poner unas 5 gotitas de cloro. Uno debería de desinfectar las cosas que uno compra. Que nada cuesta, es nada más acostumbrarse. Pero después de eso se pueden poner bicarbonato y dejarlo un rato. Se puede dejar ahí mientras que se hace otra cosa y después se enjuagan, porque el bicarbonato, como es alcalino,
neutraliza muchos de los fertilizantes que son generalmente ácidos. Entonces, muy efectivo para quitar gran cantidad. Entonces, eso es como, aparte, ¿verdad? Como un paréntesis que es para que me parece importante que sepamos eso, y también así evitamos un tipo de contaminación química que les digo, como las enfermedades así que antes vimos, que diabetes, que presión, que a veces no son a corto plazo, entonces uno no siente el problema. Es de igual ese tipo de contaminaciones químicas tampoco es a corto plazo, es a largo plazo, entonces uno no ve como el problema porque no se dimensiona, ¿verdad? Rápido, es algo que va con un periodo prolongado, entonces hay que tener esa conciencia. Y también el vinagre ayuda, pero aunque es ácido, también algo disminuye, pero lo más efectivo es el bicarbonato. Bueno, eso es otro ejemplo, ¿verdad? Que también desinfectantes, y también puede haber contaminación química. Dice que aquí hay otro ejemplo, que Lola preparó una comida para irse de campo, preparó pollo y ensalada verde. Primero cortó el pollo crudo en la misma tabla, y con el mismo cuchillo cortó la lechuga y el tomate para la ensalada. Típico de la gente, las mamás y todo, y uno mismo, si no tiene la conciencia, uno se le puede ir y hacer estos errores. Si no lavó la tabla y el cuchillo, una vez que estaba lista, salieron a las 10 de la tarde, todos se sentaron, se enfermaron. Entonces son cosas de la vida real que pueden pasar por una mala praxis, por decirlo así, una mala práctica hasta en la casa, ¿verdad? Más ya tomándolo en serio en la industria alimentaria, todas esas cosas, si les toca hacer operadores, ese tipo de vigilancia son muy importantes, de ver este tipo de puntos, la contaminación cruzada. Dice que el pollo tenía salmonela y se lo pasó en ensalada, y recordemos que se multiplican cada 15 minutos en la fase log, se van duplicando. Si ya tenía una carga pesada, entonces ya empezó arriba, entonces eso puede ser muy rápido el tipo de... Ajá. Ok, entonces vamos con el tema de abusos de temperatura, que antes les hablaba un poquito. Abuso de temperatura a veces me faltó tiempo, abusé de la temperatura, en el sentido de que más bien me faltó, o también me pasé. Entonces vamos a ver cómo se asocia esto al tema de inocuidad. Dice, cuando los alimentos son servidos, preparados o almacenados a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o favorece el crecimiento. Puede ser que yo lo cociné y yo dije, lo herví, pero no pasó el tiempo suficiente para que se murieran todos los microorganismos, y ojalá ya empezó con una carga alta, no sabemos cómo vino eso, la cadena de frío, etcétera. Y tomando en cuenta, si tenemos un catering service o estamos trabajando en este tipo de lo que se llama food service, hay que tener todavía más. Entonces, de 5 a 70, otra literatura dice 5 a 60, otros de 5 a 70. Entonces ahí cambia, pero vamos de 5 a 70. Dice que bueno, aquí entre 5 y 60, eso es, hay diferentes literaturas y diferentes fuentes, sí, pero por ahí anda. Generalmente es de 5 a 60. La mayoría de las bacterias, levaduras y mohos crecen, se multiplican, y esas temperaturas, entre 5 a 60 es donde viven feliz este tipo de bacterias, y malas patógenas, las que enferman, les encanta esa temperatura. Ahí se sienten cómodas y se pueden multiplicar. La fase log ahí está en su más y mejor. Si estamos por debajo de 5, ya no pueden, o sea, sí se pueden ir multiplicando, pero es muy lento el proceso. Por eso es que uno en la refri le pueden durar hasta 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del producto, 1 semana, dependiendo, ¿verdad? Y más de 60. Entonces dice que si los alimentos se mantienen en este rango, entonces se van a multiplicar y nos vamos a enfermar. Entonces se llama zona de peligro, así con rojo, esa es la zona de peligro. Entonces aquí hay ejemplos de abuso de temperatura, lo que yo les decía. Uno es cuando estamos cocinando, pero no llegó a la temperatura interna suficiente para matar los patógenos. Entonces, en un servicio de alimentos se debe tener, hay termómetros especiales que tienen como una agujita, y se puede poner en diferentes puntos de la carne, y se mide la temperatura interna. Y hay también tablas de cuál es la temperatura interna para un ave, para el cerdo, para la res o para otros tipos de preparaciones. Pero lo que necesitamos son 2 cosas, temperatura y tiempo. Otro, durante el servicio, cuando un alimento debe servirse caliente, dice, cuando un alimento que debe servirse caliente, un alimento que debe servirse frío, está a temperatura ambiente por mucho tiempo. Eso es en general un catering service que a veces llegan para una actividad, una boda o lo que sea. Eso es un negocio de todo este tipo de manipulación, y tienen que tener ahí la comida esperando un montón de rato. Lo más que se puede tener son 2 horas. Más de 2 horas no se puede tener.
En temperatura normal, por ejemplo, en lugares de más de 32 grados centígrados, digamos, no sé, en Guanacaste o Golfito, o sea, en lugares muy calientes, es 1 hora. Ya más de 1 hora no se puede. Entonces, lo que se ocupa es logística, es una planificación, o tener, asegurarse que voy a tener no sé, un baño María por arriba de 60, porque ahí entonces yo tendría un abuso de temperatura. O como esos famosos polleros donde venden pollos fritos y los tienen todo el día en esas vitrinas, ahí al bombillo, con el calor del bombillo, está a uso de temperatura 100%, ¿verdad? O en los turnos también a veces. Entonces, ¿cómo podemos evitar la temperatura? Entonces, existen esas maneras, manejando temperaturas, congelación, descongelación, cocción, enfriamiento, mantener la temperatura y sobrantes. Vamos a ir viendo una por una. Congelación. Dice que los alimentos deben ser congelados completamente a menos 18 grados. Ya industria, en la casa de uno no, generalmente no llega tanto. Ahora yo creo que las refris de ahora muy nuevas, tal vez sí. Pero igual se mantienen, llegan a -5, -7, pero ya a nivel de industria alimentaria, la gente que maneja congelados tiene que ser -18. Ya a 0 grados y por arriba empieza a descongelarse. Digo, y también a 0 para abajo empieza a congelarse, una de dos. Pero cuando nosotros le congelamos, vamos a hacer que los microorganismos no puedan usar el agua, porque el agua va a estar congelada. Entonces no pueden vivir, entonces están ahí congelados literalmente también. Porque muchas veces no se mueren, ellos aguantan, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno descongela. Entonces la congelación es la primera manera entonces yo tengo que mantener un alimento, no quiero que se me ponga malo y no quiero tener problemas con abusos de temperatura, lo puedo congelar, eso es una de las maneras. Ahora, también hay que tener mucho cuidado cuando vamos a descongelar, porque a veces se puede poner algo muy grande. Estamos hablando de un servicio de alimentación donde a veces se tienen que alimentar a 200, 300 personas. Entonces, las carnes no es como en la casa de uno, que es una porción pequeña, no, estamos hablando de kilos y kilos de carne, entonces va a durar mucho tiempo. Entonces, definitivamente no se puede descongelar a temperatura ambiente porque lo voy a tener muchísimo rato a la zona de peligro. Aunque esté frío, él va a ir calentando y no sabemos en qué momento puede o cómo estaba ¿verdad? La cantidad de bacterias que ya tenía. Tal vez ya tuvo una mala manipulación previamente y no sabemos si lo terminamos de poner en una zona de peligro. Entonces no se puede descongelar a temperatura ambiente, nunca. En un servicio de alimentación eso es una auditoría o lo que sea, eso es totalmente prohibido. Se debe de descongelar en refrigeración. Esa es la manera más ideal, ¿verdad? Pero en el mundo no es ideal. Pero lo ideal es saber qué día se va a dar algo si está congelado y ponerlo a descongelar con tiempo. Tener una planificación, una logística planeada correctamente, con anticipación. Pero si en el mundo a veces no hay ese tipo de negocios, a veces hay emergencias y tal proveedor no llegó y tengo que hacer lo que sea, una manera es descongelarlo con agua directa corriendo, porque va a acelerar el proceso de descongelado. Entonces, se puede dejar también un rato a temperatura ambiente y después se refrigera también para acelerar, pero todo medido. Aquí viene métodos de descongelamiento. Dice que lo que les decía, la mejor manera es refrigerado, entre 0 a 5 grados. Ese es el método por excelencia recomendado, el más seguro, porque no lo estoy nunca teniendo a zona de peligro. O sea, pasó de congelarse a refrigerar, y en refrigerar estamos en una zona que no es una zona, es una zona segura. Entonces, con una buena programación podemos poner a descongelar las carnes. Dice que con microondas el alimento debe de ser descongelado, debe ser preparado inmediatamente. Sinceramente yo nunca he visto que se use mucho pero me imagino que tal vez es una emergencia. Entonces esa es la manera más correcta. También a veces en los comedores institucionales se pone directamente al agua que corre, es otra manera. Dice que, bueno, vamos con la cocción. Los alimentos crudos, especialmente los de origen animal, pueden tener microorganismos patógenos. Entonces sabemos que sobre todo los pescados, las carnes, los pollos, los mariscos son
productos más propensos a que tengan bacterias patógenas, porque generalmente viven ahí. Entonces, nunca se puede tener comida semicruda o media cocinada, más en un tipo de negocio de estos. Entonces, hay que medir la temperatura, ¿verdad? Siempre como control de calidad, el termómetro y el tiempo. Asegurarse de que esas dos cosas vayan como debe ser. Y estar constantemente midiendo. El enfriamiento dice que los alimentos deben pasar a través de la zona de peligro lo más pronto posible. O sea, no lo queremos en la zona de peligro. Entonces, dice que no es recomendable la práctica de enfriar los alimentos a temperatura ambiente. Una vez que los alimentos han sido cocidos y enfriados, se deben de almacenar entre 0 y 5. En otras palabras, tenemos algo hirviendo y ya hay que refrigerarlo. No es bueno meter algo tan caliente en la refrigeradora. Hay que esperar que se haya enfriado un poquito antes. Entonces, para hacer esto, generalmente lo que uno hace es, si tengo una gran olla, la puedo pasar en ollas más pequeñas que puedo tapar, pero primero las tengo un rato así a temperatura ambiente, pero no todas en la misma olla, sino en diferentes ollitas para que se pueden remover para que salga un poco el calor y entonces acelerar un poquito el enfriamiento. Entonces, una vez que uno hace eso, digamos, es una olla muy grande, la dispersé en diferentes recipientes más pequeños, la removí, entonces puedo ya ponerlo en la refrigeradora. Pero tiene que ser un proceso rápido, no puede ser un enfriamiento de horas a temperatura ambiente, porque como les digo, lo más que se puede son 2 horas. Mantener la temperatura, los alimentos que se van a servir fríos, alimentos cocinados que se van a servir calientes, tienen que tener la temperatura ideal. Y vamos a hablar del recalentamiento. Bueno, primero los fríos. Hay que mantenerlos a 5 grados centígrados o menos, ya eso lo sabemos. Y los cocinados, que superen los 60 grados o más. Durante el tiempo que se dura el servicio. Como le digo, muchas veces existen esos shifting que se pueden mantener a 60 grados centígrados. Entonces, si se mantiene bien la temperatura, este tipo de empresas no van a tener problema, ¿verdad? Muchas veces se lo toman en serio, muchas veces no, dependiendo de la empresa. Y los recalentados. Ahora, digamos, uno trabaja, y yo he trabajado en servicios de alimentos, y sobró un montón de carne en salsa, y no se vendió, y sobró. En otros países, como en Estados Unidos, o cadenas, aquí en Costa Rica, que sean 100% estadounidenses, la política, la empresa es bote la comida aunque esté buena. Aquí en Costa Rica se permite recalentar. Gracias a Dios, yo soy totalmente de acuerdo con eso. Para mí no sería demasiado triste botar comida buena con gente con hambre. Entonces en Costa Rica, por lineamiento se permite el recalentamiento, pero solo se permite una vez. Si no se vendió o distribuyó la comida, ya una segunda vez no se permite. Entonces, a veces lo que se hace es que se regala. No sé si ustedes trabajan en alguna empresa o han trabajado en una empresa donde hay comedores institucionales y que en el día siguiente, en el desayuno, estaba la carne del día anterior y a veces la regalan, le ponen un poquito a todos, por lo que da lástima botar la comida, obviamente. Entonces sí se permite, pero para recalentar hay una regla. La regla es que se debe de calentar más de lo normal. Tiene que llegar a 75 como mínimo. En el centro del producto, o sea, en la parte más fría del producto, donde cuesta que llegue más el calor. O sea, en las partes externas va a estar más arriba. Posiblemente andar como por 80 o más. ¿Para qué? Para asegurar de que no va. Entonces, de esta manera, si se siguen esos lineamientos, no va a haber ningún problema de ningún ETA o algo así. Si la comida se enfrió correctamente, después se refrigeró en el tiempo recomendado y después se recalentó con estos cuidados, esas temperaturas, manejando temperaturas y todo, no va a haber un problema de ETA, ¿verdad? Entonces son las cosas que se deben, si trabajan ahí, documentar, poner en registros para tener, si después hay algún problema de que a alguien le cayó algo mal, bueno, nosotros cumplimos, nosotros seguimos todo, aquí están los registros, los controles de temperatura. Buenas noches, Maureen. Igual ya ahorita terminamos. El producto se recomienda recalentar solo una vez los alimentos sobrantes y desechar los alimentos que no se consumen. Y los alimentos sobrantes, dice que se deben seguir las recomendaciones para el manejo de sobrantes. Usar termómetros, ¿verdad? En este tipo de negocios, esa es el área de calidad más importante, el mejor instrumento que van a tener.
almacenar los sobrantes en envases pequeños y pocos profundos, justamente para que se mantenga más homogéneo y se enfríe más rápidamente, ¿verdad? Use sobrantes de alimentos una vez, luego descartes, lo que yo les decía. Aunque dice que aunque es mejor no usarlos, eso sería en papel lo mejor, digo, obviamente menos probabilidad, pero siendo sincero, generalmente la gente piensa como uno, ¿verdad? Como yo al menos, no les gusta, ¿verdad? Pero botar comida. Pero igual en algunas comidas rápidas, inclusive comida en buen estado se bota porque perdió la calidad. Por ejemplo, yo tenía un profesor que trabajaba en KFC y él fue de los que incursionaron con el tema de este producto, se llama popcorn chicken, no sé si lo han probado, que son como unas pelotitas de pollo frito, como que parecen palomitas de maíz. Eso fue como un producto que ellos hicieron, ¿verdad? Lo desarrollaron para KFC Costa Rica, pero para que sea rico tiene que ser súper crujiente. Y se dan cuenta que después de, no sé, eran 3, 4 horas, ahí pónganle, estoy inventando el tiempo porque no recuerdo, pero era un tiempo muy corto, pierde la textura. Entonces lo botan y no pueden usarlo ni reusarlo. Entonces es un producto que tiene una vida útil sumamente corta porque no por inocuidad, porque evidentemente si está bien manejado no va a pasar nada. El problema es por calidad, para que el producto tenga la característica, el crujor, lo que hemos visto esos términos, calidad e inocuidad, es un tema de calidad. Entonces este es un producto que siempre que vayan a comprarlo va a ser súper fresco, porque para garantizar la calidad se descarta. Pero bueno, generalmente en los servicios ya de alimentos, este tipo, digamos, de institucionales, sí se nos permite recalentar con esa salvedad una sola vez y a 75 grados en el centro del producto, en la parte más fría, para garantizar la inocuidad. Y nunca mezcle con alimentos frescos, como vimos en el video, ¿verdad? Hay que tener los recipientes cerrados. Tiene que haber un orden lógico, lo que hemos visto desde las 5 S, ¿verdad? Todo tiene que tener un orden lógico de colocar en la refrigeradora, para evitar que cuando se descongelan o que drenan, que todo otro le va a caer a la comida cocinada, todo ese tipo de cosas se deben tomar en cuenta. Y eso sería, chicos. Ya esa es la zona de peligro que antes la vimos, eso es San Fahrenheit, que aquí casi no usamos eso. Y si tienen alguna duda, me preguntan. Y si no, buenas noches. Listo, todo claro entonces. Excelente, chicos, entonces que descansen y voy a bajarlo lo más rápido posible para ponerles la presentación. Buenas noches. Buenas noches.